¿Aún no tenéis fe? ¿Por qué tenéis miedo? Claro, porque el miedo y la fe son contrarios. Si hay presencia de miedo es que la fe disminuye, ¿verdad? Y si la fe prevalece, el miedo no tiene espacio, porque lo ocupa la fe. Y la fe nos ilumina sobre la realidad. La fe nos relaciona con la realidad, con la verdad. El que está en la ignorancia tiene motivos para temer, para tener miedo, porque no sabe qué va a pasar, no sabe qué le va a ocurrir. No tiene seguridad, pero la fe nos da seguridad, certeza. ¿Por qué? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, esto hay que saberlo vivir, hay que permanecer en Él, hay que estar nosotros con Él también. Y estos discípulos estaban con Cristo, pero se habían separado un poquito de Él. Parecía que estaba durmiendo en la barca. Dice el Salmo, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Luego el Señor está siempre en control de todo lo que ocurra, permita lo que permita, vivamos lo que vivamos, suceda lo que suceda. Aunque caigan torres muy altas, aunque suceda un terremoto y a nuestro alrededor todo se tambalee, el Señor tiene la autoridad completa sobre todo. De hecho, cuando lo despiertan, Él se pone en pie. En medio de esa tempestad, que la barca estaba llena de agua, las olas la azotaban, y se pone de pie porque tiene autoridad. Se pone de pie porque vence a toda esa zozobra, todo ese manejo del diablo, en definitiva, que es el que viene a zarandearnos, a atacarnos, a cribarnos, a probarnos, a asustarnos. Nosotros, como Cristo hace, tenemos que ponernos en pie. Tenemos que tomar el control en el nombre de Cristo en nuestra vida y ponernos en pie en medio de todas las circunstancias adversas, sabiendo que el Señor no duerme, que el Señor es el Señor de todo, Señor de los cielos, de la tierra y sobre los abismos. Y por más que el enemigo se revuelva y todo se ponga en contra, la victoria es del Señor. Por tanto, quien tiene este conocimiento, esta certeza, porque esta es la verdad, y la fe nos da el conocimiento de la verdad, de que Cristo es el Señor y que Él ha vencido, ha derrotado a todos nuestros adversarios, no teme. ¿Que vamos a vivir pruebas, tribulaciones, dificultades en esta vida? Claro que sí, estamos en combate, pero tenemos las armas de Dios, tenemos el poder de Dios, si permanecemos en Él. Porque si no, entonces sí que hay motivos para temer. La fe, nos dice la carta a los Hebreos, que es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Moisés caminó como viendo al invisible. Es decir, nos imaginamos cómo sería nuestra vida si el Señor estuviese visiblemente a nuestro lado en todo momento. ¿Habría espacio para el temor? ¿Para la desesperación? ¿Para la angustia? ¿Para el miedo? ¿Para la duda? No. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros y ya está. Ocurra lo que ocurra, si estamos a su lado, no hay ningún problema. Es más, tenemos en cualquier momento la capacidad de acudir a Él, pedirle ayuda, pedirle discernimiento, pedirle consejo, pedirle qué hay que hacer aquí, Señor, ¿a dónde vamos ahora? Pero yo te sigo. ¿Por qué? Porque lo vemos. Pues así caminó Moisés, como viendo al invisible. ¿Por qué? No lo veía. Por la fe. Por la fe. Y a nosotros, el Señor, ¿qué nos tendría que decir? También, como a los discípulos, en ocasiones como esta, en que zozobraban, no tanto la barca, sino su fe, ¿verdad? Hombres de poca fe. Porque, ¿cómo caminamos? Así, con esa fe que nos permite tener la garantía de lo que no se ve. Por tanto, como si viésemos igual, porque tenemos la garantía por la fe. ¿Y qué es lo que no vemos? La realidad sobrenatural. El reino de Dios. Jesucristo, el Señor, nuestro Dios. El Espíritu Santo, que si vivimos en gracia está en nosotros. La Virgen, los ángeles, los santos que están de nuestro lado. También los enemigos, los demonios.
para advertir dónde se mueven, dónde están, pero no para tener miedo. Ellos son los que tienen que huir, pero sí también saber que muchas veces entramos por los caminos de engaño y de trampas que están sembrando ellos. Pero por la fe podemos descubrir estas cosas, vivir viendo, como viendo lo invisible, con esa garantía de lo que no se ve y fundamento de lo que se espera. Nos abre a unas promesas grandes. Vamos a desconfiar si tenemos ya por la fe el fundamento, la seguridad de estas promesas, que Dios se ha comprometido con su palabra cuando nos ha hecho estas promesas, y Dios es fiel y no es hombre para mentir. Pero nuevamente, o nos adherimos por la fe o nos separamos por el miedo, por la duda, por la ignorancia, por la incredulidad. Necesitamos fortalecer nuestra fe. ¿Cómo? Escuchando la palabra viva y poderosa de Dios. Y toda la verdad que es Él y que se ha revelado, luego está disponible para nosotros para adherirnos a ella. Para conocer esas promesas, que son también para nosotros, para conocer esa realidad invisible, para poder vivir de acuerdo con esa verdad y con esa realidad. Y experimentar el resultado, como estos lo experimentaron. Se pone de pie el Señor, ordena al viento y al mar, silencio, enmudece, y todo se pone en calma, con su palabra de autoridad. Pues hoy también el Señor, aunque está permitiendo pruebas, sí, para probar nuestra fe, para ver cómo reaccionamos también. Y no solo ver cómo reaccionamos, sino para hacer crecer nuestra fe. Porque en medio de la prueba, la fe no solo es probada, sino que entonces tiene que actuar. Y al actuar crece, se desarrolla. Pero ahí entonces podremos ver el resultado. Si ponemos en práctica, si ponemos en marcha nuestra fe, si obedecemos al Señor, si confiamos en Él, hacemos lo que Él nos dice, vemos el resultado. Es decir, alcanzamos la promesa. Alcanzamos el fruto de la fe, la victoria sobre las pruebas, porque esta autoridad de Cristo la ha compartido ahora con nosotros, para que actuemos también por fe en su nombre, no como zarandeados, azotados por todos lados, aguantando como se pueda, sino para ser embajadores suyos, de su reino, y por tanto viviendo en Él, en el Espíritu, en la ley nueva de los hijos de Dios, viviendo esta realidad y llevando su reino allá donde vamos, como el pueblo de Israel que entra, según se le ordena, en la tierra prometida para poseerla, para conquistarla. Dice la Escritura, dice que reclamaban como territorio, posesión suya, de toda tierra que pisaban sus pies. Y nosotros parece que retrocedemos en vez de avanzar, por miedo. Pues el miedo ya es derrota. Estamos asumiendo la derrota. En el nombre del Señor tenemos que ir adelante a conquistar estas promesas que Dios nos ha hecho, pero que requieren nuestra colaboración, nuestra fe y, por tanto, nuestra obediencia a Él. Llevar su palabra de verdad allá donde hay oscuridad y traer su reino. Su paz, igual que esto, quedó en paz, en calma. Porque su reino es, en la verdad, está el fruto de la paz. La verdad y la justicia traen la paz. Pero donde hay ignorancia o trampas o engaño o mentira, hay confusión, hay miedo y hay mal, porque el hombre sufre las consecuencias de todo eso. Y el Señor nos quiere sacar, rescatar, trasladar de ese reino de temor, que es el reino del diablo, incluso terror, porque quienes no conocen la verdad están con miedo constante, porque están desprotegidos, están a merced de tantos peligros. Nos quiere trasladar de ahí a su reino de luz admirable y de vida. Y darnos la autoridad para actuar en su nombre, como Él actuaba, sabiendo que está con nosotros y que todo lo podemos en Cristo, que nos da esta fortaleza para vivir toda dificultad, toda adversidad, con moral de victoria, porque seguimos al vencedor y en Él somos más que vencedores, dice su palabra.
Así sea.